Buenas noches con todos y todas, bienvenidos nuevamente a La Máquina del Crimen. El día de hoy, viviendo un poco la coyuntura de las candidaturas a la presidencia, al Congreso, hemos visto conveniente realizar un análisis sesudo, riguroso, de los planes de gobierno. Vamos a buscar ingresar a los diversos planes, pero vamos a respetar un orden de acuerdo a lo que nos señalan las encuestas. Hemos visto que los últimos planos estadísticos nos señalan a Renovación Popular, específicamente a Rafael López Aliaga, como el candidato que estaría en el primer lugar. Por eso, en este programa vamos a realizar un análisis justamente sobre su plan de gobierno, de acuerdo al que se ha ubicado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Dos puntos que nos interesan en particular son el eje de seguridad ciudadana y el eje anticorrupción. Dos elementos que preocupan, que generan particularidad, intranquilidad o particular intranquilidad a la opinión pública, ¿no? Para eso estamos aquí con Ángel y con Rafael para realizar justamente este escrutinio técnico. Ángel, desde el lado de la seguridad ciudadana, ¿qué podríamos mencionar sobre este plan? Bien, Marcos, yo creo que el eje de seguridad ciudadana, tal y como está plasmado en el plan de gobierno que figura en la web del jurado, al menos en lo que vendría a ser la mirada como diagnóstico, es decir, qué problema tiene nuestro país, menciona palabras curiosas, ¿no? Que limitan el foco a cierto tipo de criminalidad. Por ejemplo, menciona delincuencia común, pandillaje, terrorismo urbano y microcomercialización de drogas. Entonces, entendemos que la mirada de este partido se centra en ese tipo, concretamente, de criminalidad, y habría que preguntarnos entonces por qué a nivel del diagnóstico no reflexiona sobre las economías ilegales, por ejemplo, o de si es que la extorsión, dado que estamos en un tiempo de extorsión galopante, no ha tomado la forma ya de una economía ilegal que está permitiendo incluso que ésta penetre en la administración pública, ¿no? Entonces, ese sería como un primer llamado de atención. Además, creo que con esto también quiero resaltar, en su diagnóstico escueto, por cierto, que tiene apenas 2 líneas, no hace una distinción de los grandes fenómenos de criminalidad. No los distingue. Los agrupa bajo un concepto grande que llama delincuencia común. Parece importar a más un tipo de criminalidad, bien, de poca monta, y no, digamos, hace alusión a tipos de criminalidad más importantes como la minería ilegal, como la extorsión. El crimen organizado no tiene nombre en esta sección del plan de gobierno de renovación. Justamente sobre eso, es decir, estamos en un contexto, en un ecosistema en el que la violencia va cogiendo una identidad, la extorsión, algo que ya no daña únicamente pues a las grandes empresas o a determinadas industrias, sino incluso al pequeño empresario, a aquel que tiene su negocio de a pie. El hecho que no figure, Rafael, específicamente en este plan de gobierno, ¿debería generar intranquilidad? ¿Es que acaso el hecho de que sea tan genérico supone que no haya transparencia con las propuestas que hace este plan? Sí, bueno, yo creo que allí coincido en lo que ha mencionado Ángel, y creo que es la apreciación de los tres en cuanto a que parece que este plan de gobierno planteado por Renovación Popular tiene un rasgo bastante genérico para plantear propuestas en contra de la criminalidad, ¿no? Y se ha centrado específicamente probablemente en el pandillaje, en el terrorismo urbano, yo diría que en la microdelincuencia, ¿no? Que probablemente es la más visible, pero que es la menos dañosa, diría yo, si se toma en cuenta la coyuntura actual, ¿no? Digamos, la extorsión, como tú bien dices, ha cobrado en los últimos años, en los últimos meses, bastante expansión y extensión geográfica en nuestro país, específicamente en Lima, en La Libertad. Vemos, por lo menos de las estadísticas que se tienen en cuanto a denuncias, un incremento de las denuncias significativo en los últimos años por extorsión. Y además, la extorsión vista ya no solo como un delito concreto, sino como una economía ilegal, ¿no? Es decir, como un eslabón dentro de una cadena de delitos, sicariato, corrupción, crimen organizado, lavado de activos también. Entonces, yo creo que esa visión integral no se ve reflejado en lo que está plasmando el plan de gobierno. Parece que es una visión incompleta de la realidad. Y claro, no da una respuesta a una de las preocupaciones ciudadanas mayores actualmente frente a la criminalidad, que es la extorsión, ¿no? Este delito que coacta la libertad de las personas, ¿no? A través de las amenazas, ¿no? A través del cobro de cupos, etcétera, específicamente para determinados sectores puntuales, ¿no? Transporte, por ejemplo, pero también comercios pequeños, ¿no? Bodegas, por ejemplo, bodegueros, construcción civil. No se ve ningún tipo de acción concreta, ¿no? Y eso es de preocuparse. Sí, en efecto, conversábamos sobre esto tras bambalinas, y es porque pensábamos que para poder analizar este plan de gobierno íbamos a encontrarnos con un plan debidamente desarrollado,
con una serie de estrategias, proyectos, acciones, tareas, distribución de roles, identificación de una serie pues de perfilaciones de víctimas para saber a quién se tiene que acudir. Pero llama mucho la atención que al ingresar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, al segmento justamente de Renovación Popular, veamos dos links, uno para el plan de gobierno presuntamente completo y otro que es un resumen. Cuando entramos al link del resumen, no aparece nada, y cuando entramos al del plan de gobierno completo, aparece un resumen, en el cual solamente figuran objetivos o una serie pues de aspectos, pero que no nos dicen específicamente qué es lo que se va a hacer en los distintos tópicos que acaban de señalar Rafael y Ángel. ¿Cómo tomar eso, Ángel? Es decir, en realidad estamos ante un plan que permite orientar la perspectiva, la decisión del votante, o es que estas lagunas pueden generar preocupación. Yo creo que la promoción de la transparencia a través de un detalle más pormenorizado, lo que se pretende hacer con la administración, con el gobierno, es sumamente relevante. Y dado que estamos hablando ahora mismo del análisis de la sección Seguridad Ciudadana y Corrupción del Plan de Gobierno de Renovación Popular, es también pertinente mencionar que, ya que ahora mismo administran la Unidad Metropolitana de Lima, como, si no me equivoco, entre marzo y abril del 2025, la cabeza del grupo denominado GEIM, con M al final, es un grupo que ha sido constituido al interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Cuando se le pregunta sobre la fiscalización, sobre quiénes están componiéndolo, cuáles son sus líneas de acción, qué objetivos persiguen, con un detalle un poco más técnico como para que la ciudadanía sepa hacia dónde apunta y qué recursos puede tener para también, digamos, beneficiarse bien de este servicio, el mismo general, en retiro entiendo, señala de que ellos no tienen por qué responder a nadie, que no responden ante ningún tipo de fiscalización porque la inteligencia con la que ellos están operando tiene esa característica de ser prácticamente secreta. No utilice ese término, pero aquí conecto con la idea anterior de que no se está promoviendo la transparencia, y eso pues conectando con la problemática de corrupción nos podría hacer sospechar de que pues no hay una auténtica, digamos, mirada de promoción de la integridad y lucha contra la corrupción al interior del plan. Creo que ahí la transparencia es como una suerte de paradero de análisis, desde el cual tendríamos que asentarnos un momento para poder darle la relevancia del caso, porque en efecto lo que busca el ciudadano, la ciudadana de a pie, es que aquel que le hace propuestas deje notar que conoce cuáles son las problemáticas y cómo las va a atender. Yo no puedo decir fortalecer la Policía Nacional. Yo no puedo decir comprar patrulleros. Yo no puedo decir alquilar helicópteros a través de un convenio. Con eso yo no estoy diciendo cuál es mi real metodología. No estoy diciendo cuál es el modus operandi, las articulaciones, la complejidad, la territorialización, la dinámica, los perfiles, los grupos vulnerables, el bloqueo de determinados peligros. No estoy diciendo en realidad nada. Vamos igual seguramente a seguir analizando una serie de planes de gobierno y en la misma escala vamos a ir cuestionando si es que hay este tipo, si se quiere, de verborragias genéricas, ¿no? Ahora, un aspecto también a tomar en cuenta, Rafael, es que muchas veces estos nombres rimbombantes, ¿no?, de convenios internacionales y de cárceles digamos en la zona selva o a determinado metraje sobre el nivel del mar, suena espectacular, ¿no? Es que acaso también hay un aprovechamiento de alguna forma de las ansias, de alguna manera pues de esa suerte ya de ansiedad que tiene la ciudadanía para hacerle frente a algo que le aqueja. Yo creo que ahí hay mucho de populismo. Yo creo que ahora en campaña, en época electoral, sobre todo, sobran, ¿no?, y se exacerban esos ánimos populistas de muchos políticos por querer agradar y querer impresionar a la mayor cantidad de personas, ¿no?, de los ciudadanos. Yo creo que cada vez más la ciudadanía, los peruanos están más informados y exigen más también de sus candidatos. Yo estoy convencido de eso. Y retomando un poco el tema del plan y aspectos metodológicos, yo creo que precisamente lo que se intentó por parte del Jurado Nacional de Elecciones es que existiera una metodología que siga un poco los lineamientos del CEPLAN, es decir, que haya acciones, que hayan objetivos específicos, que existan indicadores de medición y que existan metas, ¿no? Digamos, esa fue la idea que dio lugar a la existencia de este tipo de repositorios institucionales del Jurado Nacional de Elecciones para que la gente pudiese conocer de mejor manera propuestas concretas y de qué manera se pueden llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, creo que en la práctica estamos viendo por lo menos el plan de renovación popular que no se ha cumplido con ese objetivo, ¿no? Lamentablemente, digo, como mucho de lo que sucede en el Perú, digamos, ¿no? Entonces, eso por un lado.
Y lo otro es que, claro, hablar, por ejemplo, de buscar ayuda extranjera, ¿no? De ciertos otros países, bueno, de grandes potencias económicas, en seguridad, por ejemplo, etcétera. Yo creo que reducir una acción concreta, ¿no? Con las pocas que existen en el plan que hemos podido revisar, a ese tipo de medidas, lo que hace más bien es confirmar probablemente la falta de propuestas e ideas, ¿no? Porque ciertamente esto puede ser una medida complementaria, digamos, convenios con otros países, sin lugar a dudas, de cooperación técnica, por ejemplo, de cooperación jurisdiccional son importantes, pero allí, claro, hay que tener mucho cuidado también con trasladar experiencias extranjeras de manera automática al Perú. Muchas veces tenemos ese fetiche, ¿no? Digamos, esa tara, yo diría también, de muchas veces querer copiar y pegar, ¿no? Cuando son realidades completamente distintas. Nosotros no somos Estados Unidos, no tenemos la criminalidad que tiene Estados Unidos, mucho más si estamos hablando de querer copiar modelos que se aplicaron en el año 90. Últimamente mucho se habla de que quiero implementar el plan Bratton que funcionó en los años 90 en los Estados Unidos. Sí, es que funcionó también, ¿no? Y yo me cuestiono eso porque, y de hecho ya de esto se ha escrito, ¿no? Hay varios estudios académicos exhaustivos sobre ello, Huacán, de Giorgi, que hablan de que ese plan en realidad no funcionó, que te reduzca la tasa de criminalidad en sí no está plenamente comprobado, además que supuso un gasto presupuestal enorme que el Perú creo que no tiene para poder llevarlo a cabo. Pero más allá de eso, que puede ser otro tema a discutir, hay que centrarnos en realmente el problema estructural de la criminalidad, que no es la microdelincuencia, que no es el pandillaje, que no es la microcomercialización de drogas, por Dios, ¿no? Se quiere atacar allí los pequeños mosquitos cuando tenemos pues grandes aves de rapiña que están gatillando la criminalidad y la preocupación de las personas y también de la vida, de la salud, la extorsión, el crimen organizado. Sobre eso no hay nada, ¿no? Y eso también lleva a pensar, fíjense, creo que de este tipo de diálogos a los que nos ven, las que nos ven, es bueno extraer una serie de mesoconclusiones, ¿no? Conclusiones intermedias. Acá hay un aspecto de comunicación política que es muy importante notar, porque muchas veces se utilizan ciertos conceptos, ciertas premisas, ¿no? Ciertos eslogans para captar atención pública, por supuesto. Lo que se busca es captar votación, captar ojos, captar de alguna manera atractivos, pero que muchas veces pueden ser vacíos, muchas veces pueden ser promesas en blanco que únicamente se valen justamente de esta suerte de soporte de espectacularidad casi farandulesca que tienen algunos términos así sumamente rimbombantes, ¿no? Como el tema de cárceles, como el tema de estos planes que señalaba Rafael Ángel, del plan Bratton, de perseguir, de vigilar, de cámaras, de drones que persiguen y que explotan si es que el ladrón no se disuade, como mencionó el candidato en alguna entrevista, ¿no? O sea, ¿cómo realmente tomar eso? ¿Cómo el ciudadano debería de alguna manera filtrar o de alguna manera defenderse de esta comunicación política que es muy populista, ¿no? En exceso. Sí, yo creo que hemos mencionado hace un momento que la transparencia es importante, pero también es cierto que cuando se exponen los documentos que pueden ser más extensos, con demasiado detalle y demasiado lenguaje técnico, el ciudadano ya tiene un problema en comprenderlo, en leerlo, en animarse incluso a abrir el documento. Y allí creo que tenemos que reflexionar sobre el papel de aquellas personas que tienen un poco de formación profesional, los académicos, o suficiente, pero no voy a hablar solamente con los profesionales, para que estos sirvan como una especie de bisagra entre los ciudadanos, bien, que son los que sufren la inseguridad desde la percepción hasta la victimización. Esto se puede lograr a través de diversas plataformas. Una de esas podría ser incluso esta misma, bien, es un poco a lo que apuntamos, pero existen muchas otras más, desde pues universidades, asociaciones de base, fundaciones, ONGs. Necesitamos estar allí a ese nivel, digamos, de profesionales articulados para poder traducir ese lenguaje complejo en algo más digerido y que eso permita que la ciudadanía no sea sorprendida. Por ejemplo, cuando uno lee, para volver al tema del plan, se hace mención del tema del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el SINASEC, como un mecanismo para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Pero a la inseguridad que se ha mencionado en su diagnóstico, que insisto, se limita al pandillaje, microcomercialización, terrorismo urbano, delincuencia común. Aunque allí hay un traslape, ciertamente. El tema está en que no solamente no analiza los fenómenos, sino además tampoco los territorializa, y luego de la reflexión de territorialización recién cobra sentido hablar de un sistema como el SINASEC, que por cierto también tiene tiempo ya de funcionamiento, y habrá que preguntarnos por qué es que no logra tener el impacto que se ha deseado desde los diversos planes nacionales y desde la política nacional al 2030, porque
recordemos que las instancias más aterrizadas, volvemos con los ciudadanos, que conectan con la ciudadanía, son los comités distritales de seguridad ciudadana. ¿Hasta qué punto la ciudadanía participa de esos comités para que pueda comprender y hablar sobre cómo siente, por ejemplo, la delincuencia el tipo de criminalidad que ella más le afecta? En Madre de Dios, de pronto, trata. En Puno, minería ilegal. Pues no sé, en el norte, Piura, Tumbes, tráfico de migrantes. ¿Cómo se puede hacer para conectar esa problemática a través de la bisagra de los CONICET que son mencionados aquí con la ciudadanía, con esa, digamos, gente que realmente está sufriendo los diversos tipos de fenómenos de la criminalidad? Pero esa reflexión más articulada, más desagregada, con participación de la gente, no se hace, al menos en este plan. Bueno, en realidad ahí me parece que también es importante, y me quejaba, la verdad, lo digo desde hace un momento, era como incluso este nivel genérico, ¿no? Esta poca transparencia incluso deja muy poco al debate, deja muy poco a la conversación para poder realmente hacer un análisis, un escrutinio de qué es lo que ofrecen. Porque en base a detalles, a acciones, a estrategias claras en un plan de gobierno, podría, desde el lado técnico, naturalmente con el lenguaje que corresponde, que en estos espacios podcast se busca, hacer pues una comparación si es que una propuesta así en Paraguay ya funcionó, o si realmente tuvo algún tipo de vacíos o contraproducencias en Argentina, o en Bolivia, o en Ecuador, o si ya hubo algún antecedente en el Perú. Pero si no hay nada, no hay una propuesta clara, ¿cómo realmente podemos llegar a ese nivel de análisis? Nos quedamos muy cortos, amputados de la perspectiva para poder realizar justamente esta evaluación. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo es que un plan de gobierno es una expresión de qué voy a hacer político-criminológicamente. O sea, cómo me voy a organizar como Estado para hacerle frente a este fenómeno que nos preocupa tanto en distintos niveles. No hay nada de eso. No hay algo claro, pero sí hay un aspecto, digamos, tan espectacularizado como hacer cárceles en la selva. Pregunta: así haya pena de muerte, así hayan 200 años de pena privación de la libertad, ¿a quiénes van a llevar si no pueden capturar a nadie? ¿A quiénes realmente pueden trasladar o lanchar a estos lugares que, insisto, son los que se colocan como los presuntos puntos de solución? Pero, ¿y el lado de la policía? Reingeniería policial, reforma de la institución orgánica, estructural, arquitectura institucional de la policía. ¿Se dice algo al respecto? No hay nada. Se hace referencia a la extorsión en sus características para hacerle frente, y creo que eso es un gravísimo problema, ¿no? Ahora, para ir pasando a este segundo eje también, Rafael, claro, mencionaba Ángel, lo mencionabas tú también, ok, se generan una serie de denominaciones al pandillaje, a la microcomercialización, etcétera, pero y los fenómenos de un nivel más alto, que muchas veces son más bien los que manejan, los que impulsan, los que se encuentran detrás: financiamiento ilegal de partidos políticos, corrupción privada, gran corrupción. ¿Qué se hace frente a eso? Sí, bueno, yo creo que ese es también uno de los temas pendientes, o por lo menos que no han sido tratados de manera profunda ni concreta con propuestas en el Plan de Gobierno de Renovación Popular, hemos revisado, porque debe haber una diferencia de las formas de criminalidad, ¿no? La microdelincuencia, que esa sí está mencionada, se habla de terrorismo urbano, ya de por sí ese concepto así es. Es debatible. Yo personalmente creo que es un concepto, no solo yo, creo que muchos ámbitos de la academia y autores han dicho de que no es un concepto que sea válido. En realidad el terrorismo internacionalmente siempre ha sido reconocido por tener un componente político, que es el fundamental para decir que algo es terrorismo, ¿no? De subversión del orden político, del status quo político. Y digamos que estamos hablando de extorsionadores, de sicarios, de crimen organizado. Ellos lo que buscan principalmente es un ánimo de lucro, es un ánimo de querer generar ganancias ilegales para su beneficio privado, y entonces eso no tiene que ver con terrorismo en realidad. Pero bueno, creo que forma parte de esta visión populista, punitivista que se quiere tener, y se piensa que pues poniéndole ese nombre o esa etiqueta se va a tener un mejor efecto en la práctica, y ello claramente no es así, ¿no? Entonces, claro, hay que distinguir entre lo que es la microdelincuencia, que es la que menos daños hace, que es la más fácil probablemente de detectar y de capturar en flagrancia, porque es el ladronzuelo de la esquina, el de ladrón de mercado. Pero ese tipo de criminalidad no es la que está socavando los cimientos democráticos del país, ni está socavando sistemáticamente los derechos, ¿no? Y la vida, la tranquilidad de las personas de a pie. No es ese tipo de criminalidad, es una criminalidad mucho más difícil de detectar, y que para lo cual se requiere inteligencia, ¿no? El plan menciona la inteligencia, pero no dice de qué manera, no dice qué instituciones, cuáles son allí los grupos de trabajo o espacios institucionales que se van a fortalecer o se van a crear para efectos de mejorar la inteligencia criminal. Esto definitivamente pasa por un tema de reforma policial. Desde mi punto de vista eso es fundamental, ¿no?
aparejado, por supuesto, con un tema de expulsar, de prevenir, de neutralizar los graves casos de corrupción sistemática, estructural que existen dentro de las instituciones del sistema de justicia, Policía Nacional del Perú, ¿no? Así es. Sobre todo, y entre otras también. Entonces, el plan habla sobre, me parece, crear una entidad nueva que es un Consejo Anticorrupción Especial. No sé cómo le llama específicamente. Un CCC, me parece. Un CCC, ¿no? Yo digo, pero ¿qué funciones va a tener este CCC? O sea, ya tenemos una Contraloría, tenemos un Ministerio Público con fiscalías especializadas anticorrupción, muchas de ellas, muchos equipos especiales que han sido desactivados. No se dice nada respecto de este tipo de equipos especiales, ni de las fiscalías especializadas. Tenemos también un subsistema nacional de crimen organizado. Procuraduría. Una Procuraduría, Contraloría General de la República. ¿De qué manera es que este nuevo ente contra la corrupción va a superponerse a las funciones que ya existen? Entonces, es algo que no se dice, que no queda claro y que se espera, por supuesto, de un plan de gobierno. En efecto, es decir, cómo realmente golpear a la gran corrupción. O sea, saben muy bien, y ya que nos escuchan, la corrupción no es como el que te quita una gorra o el que te quita un celular y de repente una cámara en un poste lo logra pillar y con eso hay material probatorio para poder perseguirlo y luego realizarle el proceso penal. No, se realiza pues de una manera clandestina, ¿no? Entre llaves, en cuatro paredes, ¿no? En directorios, en comisiones, ¿no? En circuitos cerrados, con una virtualidad a la cual no hay acceso. Entonces, una propuesta, ¿cómo va a ser crear una entidad? ¿Yo qué sé realmente de esa entidad? ¿Por qué no se habla de imprescriptibilidad? Quizá como se hablan algunos otros candidatos que seguramente ya habrá oportunidad de analizar también. Pero ¿por qué no hablar de inhabilitación perpetua? ¿Por qué no hablar del financiamiento ilegal de partidos políticos para bloquear una serie de conexiones o articulaciones que son muy peligrosas? Es decir, sobre estos delitos de cuello blanco, Ángel, o sea, ¿qué silencio se deja notar en todo caso en esta propuesta? ¿O qué decir de algunos elementos que intentan generar? Bueno, cuando uno revisa el plan y conecta un poco la acción de seguridad ciudadana con la acción de corrupción, nos damos cuenta, por ejemplo, que pues ciertamente hay una ausencia a mencionar las instituciones críticas del sistema de justicia penal y cómo éstas quieren, como hemos mencionado en su momento, una reforma integral, sobre lo cual hay diversos documentos que se han publicado en los últimos años y décadas en realidad, como pues el papel de la PNP. En noviembre del 2025, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, vuelvo con ellos porque, digamos, está en la gestión de Renovación Popular, se lanzaron 11 propuestas urgentes para hacer frente a la inseguridad ciudadana. Y dentro de ellas, una precisa sobre la posibilidad de municipalizar la PNP o armar otra policía a partir de las municipalidades. Bueno, puede ser una propuesta a discutir, pero lo curioso, cuando uno lee el detalle del pronunciamiento y de la propuesta, es que señalan que ya cuentan las municipalidades con serenos y de lo que se trataría sería de brindarle algunas facultades más para hablar ya de una policía municipal. Entonces, están entendiendo que con el cuerpo operativo con el que ya cuentan las municipalidades, que han pasado apenas evaluaciones muchas veces de un día o una semana, están pensando que ya puede automáticamente categorizarlos como policía municipal. Entonces, si encontramos problemas en la policía, digamos ya nacional del Perú, que con sus años de formación, desde el ingreso experimentan corrupción cuando piden estos montos económicos para su acceso, y luego vemos también que en bandas de extorsión participa la policía, muchas veces, entonces, ¿cómo, digamos, si le damos más atribuciones a estos serenos? La culpa no lo tienen las personas, ciertamente es el sistema. Bien, a estas personas, imaginemos a qué podríamos estar expuestos ya en términos de inseguridad. No estamos hablando aquí, en principio, de las vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas en el sentido de la restricción de la libertad o la integridad física que podríamos tener. No, nos estamos refiriendo a cómo podrían ellos también formar parte de las bandas extorsivas. ¿Por qué? Precisamente por esos test de entrada, esa capacitación, la idea automática de municipalizarlos, y eso es declaración de los propios representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima a cargo de Renovación Popular. Entonces, suelta este dato, claro, creo que es concreto, para reflexionar sobre esta problemática. Claro, sí, porque al ser una propuesta en el margen, en el seno de su gobernatura de gestión, seguramente va a conectar de alguna manera con aquello que puedan proponer más adelante o cuando entren en detalle con este plan de gobierno. Y claro, creo que allí resultaría muy ligero, incluso con las experiencias comparadas, aquellas que han intentado colocar fuerza policial
en municipalidades, ¿no? Con un nivel edil, no van a arriesgarse pues a darle tal nivel de ingreso, categorización, con tan poca preparación, ¿cierto? Con tal nivel de ligereza. Ahora, volviendo justamente a esto de seguridad ciudadana, y volveremos con los delitos de cuello blanco también en un momento, vemos que se hace referencia en el plan a una serie de unidades itinerantes de pacificación. Unidades que entendemos que podemos llamarle áreas, podemos llamarle unidades, no sé, de alguna manera, direcciones, subdirecciones, subgerencias o como quieran llamarle, pero es un nombre, es una nomenclatura. Pero se va a encargar, según lo que se señala, de trasladarse a determinados territorios para pacificarlos. ¿Cómo tomamos? Ya existe un CODISEC, ya existen comisarías, ya existen una serie de subgerencias de seguridad ciudadana. ¿Cómo entender, en todo caso, un elemento que se superpondría? Entonces parece un poco como el CCC que mencionamos hace un momento en materia de anticorrupción. Sí. Yo ahí veo también otro supuesto en el cual puede haber claras superposiciones, repeticiones de funciones, y uno podría decir hasta sería innecesario crear un nuevo ente como el que se plantea, ¿no? Porque claro, se habla de estos espacios itinerantes que entiendo van a servir para casos de flagrancia delictiva. Ya tenemos desde hace muchos años atrás una tendencia de ir implementando estas unidades interinstitucionales de flagrancia, ¿no? En donde está la policía, en donde está el Ministerio Público, está el Poder Judicial también, y se vienen implementando con sus limitaciones, hay que decirlo, en el territorio nacional. Yo creo que lo más lógico, lo más razonable es, teniendo ya esa experiencia, fortalecer ese tipo de espacios, sino más bien crear un nuevo ente que va a suplirlo, que va a superponerse, que le va a generar incluso competencias o incluso duplicidad, incluso ya en términos de presupuesto. Es ineficiente realizar este tipo de propuestas para hacer lo mismo que ya se viene haciendo por otras entidades interinstitucionales incluso, que es lo importante, porque yo creo que es fundamental, estamos hablando aquí de medidas contra la delincuencia, de tener una visión no solo de la policía. Yo sé que la policía cumple un rol preponderante en la lucha contra el crimen, pero hay que tener una visión de sistema, y es el sistema de justicia en realidad lo que hay que reformar y hay que fortalecer. No sirve de nada trabajar solo con la policía si también no reformas y fortaleces el Ministerio Público, si no reformas, fortaleces el Poder Judicial, el problema de la sobrecarga judicial, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿de qué manera tú le estás otorgando suficiente presupuesto al Ministerio Público para que tenga suficientes peritos, que es el gran cuello de botella que tiene el Ministerio Público en temas de delitos de cuello blanco? Las pericias contables, las pericias financieras, es muy importante, y no se tiene suficiente perito, no se tiene presupuesto. En el Poder Judicial siempre se requiere mucho más cantidad de jueces para dotar de un verdadero acceso de justicia a la población. Mayor jueces de paz, por ejemplo. No se habilitan las plazas por parte de la Junta Nacional de Justicia, no se convocan a plazas para cubrir jueces que son necesarios dada la sobrecarga que existe desde hace años. Entonces, yo creo que son temas fundamentales estructurales que mínimamente yo creo que tendrían que estar mencionados en un plan de gobierno y que han sido obviados o tratados muy por encima, ¿no? Entonces, creo que eso es algo sobre lo que hay que seguir, ¿no? Ver el problema como sistema. No sé si ustedes también coinciden en eso, ¿no? Claro, y ahí también ver justamente que las propuestas genéricas, cuando traen por dentro esta suerte de, a ver, ¿cómo llamarlo?, ínfulas de autenticidad, de innovación, sumada a la espectacularidad de una serie de verbos y de elementos, como el tema después de la cárcel que mencionábamos hace un momento, ¿no? De Bukele, que seguramente muchas veces saldrá Bukele, en realidad interrumpen. Es decir, no puede ser que sigamos con esa misma línea de querer borrar todo lo que hay para colocarle un nombre nuevo, un color nuevo, una metodología absolutamente nueva, cuando, oye, también hay aspectos anteriores que podrían fortalecerse en logística, en presupuesto y en una serie de niveles para poder de alguna manera arribar a un mejor cumplimiento de objetivos, ¿no? a una mayor meta. O sea, creo que en ese sentido también, para comentarles a quienes nos ven, el aspecto que mencionaba Rafael es muy importante, el aspecto presupuestal. Los tres hemos trabajado en algún momento en el sector público y el Estado peruano tiene que de alguna manera, mostrar resiliencia, o sea, de alguna manera superponerse o sobreponerse a una serie de escasez para administrar esa escasez y hacer muchas veces o cumplir ciertos objetivos que por carencia de presupuesto no se pueden llevar a cabo, desde contratación de recursos públicos, especialistas, el acudir a determinadas tecnologías, bien, o sea, son aspectos que definitivamente deben tomarse en cuenta. Y justamente conectado con eso, Ángel, ¿tú crees que aquí el manejo presupuestal, el modo en el que se debería invertir, el modo en el que responsablemente debería notarse este aspecto en un plan de gobierno, se deja notar? ¿Hay algo que hacer con ello? Yo creo que sobre eso se reflexiona poco.
Bien, en el plan de gobierno en particular que estamos analizando no se dice absolutamente nada. Y creo que una categoría puente para poder llegar a esta reflexión de presupuestos, esto debe ser muy raro escuchar, por ejemplo, a la población, ¿no? Cómo se organiza el presupuesto, porque el presupuesto no es, digamos, una caja donde tú coges dinero y ya está. Tiene una diversa, digamos, forma de organización. Procedimientos. Así es, tiene muchos procedimientos, muchas categorías. Allí el dueño desde arriba siempre es el MEF. El MEF está casi siempre tratando de encontrar formas de medición bien taxativas, bien, que muchas veces no se condicen con la realidad, con el fenómeno social. Una categoría intermedia, como acabo de adelantar hace un momento, podría ser movernos a nivel de los factores de riesgo sociales que se encuentran vinculados con orígenes de trayectoria criminal. Por ejemplo, si empujamos el nacimiento de un programa que atienda factores de riesgo sociales, se le tiene que dotar a este programa de presupuesto, pero ya se vuelve medible. Es decir, ofreces un servicio nuevo desde el Estado para atender factores de riesgo vinculados a trayectorias criminales, por ejemplo en adolescentes. Eso te permite medir al cabo de un tiempo el impacto que está teniendo el mismo. Factores de riesgo de esa naturaleza en el Perú, en cuanto a programas, visto como programas, a ver, trabajados técnicamente, lamentablemente, prácticamente no hay. Hay un programa, sí es cierto que he notado que en el Ministerio de Justicia se aprobó no hace mucho, creo que es PRONAPRES el nombre que ha adoptado finalmente, pero... El Programa Nacional de Prevención Social, ¿no? Sí, cierto. Pero no se le está dando la importancia de vida porque se ha preferido brindar más atención al componente de construcción de cárceles, porque el nombre es PRONAPRES y dentro hay como, digamos, varios componentes, y lo que viene a ser trabajar en factores de riesgo en adolescentes es como un componente pequeño que no está, digamos, siendo visibilizado. Porque piensan muchos gestores que los efectos son a largo plazo o a mediano plazo, y hasta eso ya el gestor muchas veces no está, o el jefe de turno, que puede ser un ministro, un viceministro, ya no está. Entonces se reflexiona mucho a corto plazo. También, así como antes de llegar al gobierno se reflexiona en clave populista, de una forma u otra el pragmatismo a nivel de la gestión pública llega a ser un tipo de populismo también, solo que, digamos, con otras características, porque lo que te importa es un poco lanzar ideas, ¿no? Llamar un poco la atención, presentar una buena curva, ¿no? De alguna forma te la presentas ahí en las estadísticas, algún buen nombre, lo que hablábamos hace un momento, y con eso tratas de calmar a la administración en general, en el sentido de que estás haciendo tu chamba, ¿no? Entonces es un tipo también de populismo. Claro, podríamos, digamos, ensayar otros términos, digamos, en el argot más del pragmatismo, que es más propio de los gestores, de los burócratas. Bien, bueno, sí, en efecto, ya vamos llegando a la parte final. Me auno a mucho de lo que han mencionado en este último tramo. Creo que, fíjense, les digo ya, el hecho de generar propuestas no supone descubrir la pólvora. Hay modos de diagnosticar crimen urbano, violencia contra la mujer, violencia homicida, corrupción, que lo vamos a encontrar en documentos de organismos internacionales, en documentos antecedentes que lo puede haber trabajado un observatorio, y que son útiles para trabajarlos en gabinete con sus asesores técnicos y poder plantear con especificidad en estos planes de gobiernos. Es decir, se puede hacer tranquilamente lo que llaman benchmarking, ¿no? El hecho de poder rastrear una serie de propuestas que se pueden encontrar alrededor de la región sin irnos a Bangladesh o sin irnos a París, ¿no? Porque son también coordenadas diferentes en Latinoamérica. ¿Qué cosas han funcionado y qué cosas no? También para poder traerlas y de alguna manera poder compensarse con las coordenadas sociales, económicas o culturales. Pero lamentablemente no se hace. Mencionaba Ángel el PRONAPRES. A veces uno piensa, hay casas de la juventud a nivel municipal. Está el programa Cambiando Rumbos a nivel de Minjus, que también luego se vuelve PRONAPRES. Y una serie de aspectos que todos son razonamiento de prevención social. ¿Por qué no unifican? ¿Por qué no los hacen conversar simplemente para generar un programa mucho más potente o unificado, en vez de estar buscando ciertas innovaciones? Para cerrar, creo yo que sería importante que también vean que el escrutinio es objetivo. Bien, el escrutinio trata de ser riguroso de estos planes de gobierno, pero la idea, claro, no es solamente criticar, también seguramente es hacer propuestas. No pretendemos hacer un plan de gobierno alternativo, pero sí creo, por ejemplo, que quizá puede lanzar una propuesta cada uno aquí, sí, que puede resultar importante. Yo la mencioné, yo me adelanto, o sea, termino por donde empecé. Para mí, les digo ya, 6 años han pasado, o 7 ya, desde que se modificó la Constitución, el artículo 41, para
poder implementar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción grave. Se tenía que haber modificado el artículo 80 del Código Penal para que se pueda aplicar como ley y para que puedan perseguir sin límite a todos los funcionarios o exfuncionarios que cometieran un delito de corrupción grave. No se ha modificado hasta el momento. Y sí o sí tiene que modificarse ese artículo para generar un mejor marco de persecución para este tipo de personajes que tanto daño le hacen al sector público y a la población a través de ese daño al sector público. Rafael. Sí, bueno, pensar en la cantidad de propuestas Así, que uno puede hacer, hacemos no nos alcanza el tiempo. para muestra un botón así, claro. Pero mira, yo creo que actualmente hay un tema fundamental si estamos hablando de luchar contra la criminalidad, y es que el último Congreso, hay que decirlo, ha emitido una serie de leyes que lo que han hecho es agravar la situación desfavorable que ya tenía el Estado para enfrentar el crimen. O sea, le ha hecho un favor al crimen, hay que decirlo así claramente. No solo lo digo yo, creo que muchos expertos lo han reconocido así. Entonces, yo creo que una medida urgente que tiene que darse, creo que en el primer mes, cuando se asuma el nuevo gobierno, es derogar todas estas leyes pro crimen, todas estas leyes que lo que han supuesto es debilitar las funciones y las acciones que puede tener la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial para enfrentarse a los grupos organizados, para organizarse a los extorsionadores, para enfrentarse a la alta corrupción, ¿no? Y hablo de temas que van desde debilitar la colaboración eficaz, que precisamente sirve para luchar contra las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque así vas a poder hacer que uno de los integrantes quiera colaborar contigo brindándote información. Al extorsionador tú lo encuentras afuera de la calle robando una billetera. Al extorsionador opera siempre en la clandestinidad. Entonces, yo creo que fundamental, solo por poner un ejemplo, además de haberse limitado mucho más la posibilidad de considerar organización criminal a muchas formas de delincuencia que actualmente se presenta. Entonces, creo que eso es una propuesta concreta fundamental. Y lo otro, yo creo que con esto trato de englobar una serie de propuestas que se pueden hacer, es tener una visión interinstitucional, interoperativa de la problemática, ¿no? Y de la política criminal. Es decir, ver nuevamente las acciones del Estado como un sistema. Es decir, de qué manera yo hago conversar, por ejemplo, la CONASEC con el CONAPOC, ¿no? Eso es por ejemplo, ¿no? Es decir, no podemos tener nosotros una lucha eficiente contra el crimen si estamos pensando nosotros en que este es mi territorio, en que este es mi espacio, yo soy experto en esto y entonces no te comparto, no espero que tú me brindes opiniones, ni espero compartirte información, ni debatir, ni dialogar, ni llegar a consensos contigo, que tienes otro espacio. Entonces yo creo que allí Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia ambos tienen mucha experiencia, expertos que pueden dialogar y pueden sacar buenos productos para tener mejor posición de luchar contra estas formas de criminalidad. Hay unos egos institucionales que generan disfuncionalidad. Ángel, por tu lado, para muestra un botón. Sí, tres propuestas rápidas. A nivel de prevención social, secundaria, centrarnos en adolescentes a través de la creación de programas con nuevos servicios que puedan ser medibles a corto plazo, bien, con presupuesto claramente, porque son programas, todo programa nace con presupuesto. Eso debería ser clave. Centrado en adolescentes, experiencia cercana, Chile, programa Lazos, ya alguna vez lo hemos conversado. Bien, eso en prevención social de la violencia, adolescentes. Bien, en prevención situacional, policía, al menos que todas las unidades motorizadas de la PNP cuenten con GPS, todas. ¿Para qué? Para poder medir, para poder ubicar desde una central cómo están haciendo su labor de patrullaje. Muchas veces, eso se sabe, se resisten a querer tener el GPS y el monitoreo constante. ¿Por qué? Porque en sus momentos de relajo, cuando ellos piensan que es un derecho relajarse, se desvían de su ruta de patrullaje donde realmente se requiere, los puntos calientes, y se dedican a otro tipo de actividades perversas, digamos así, bien, que hay que mitigar. Entonces, y esto se ha, digamos, atendido a través de lo que es SITCOP. Entonces, SITCOP tiene que ampliarse al 100% de unidades. Ahora tiene que haber un gran monitoreador, ¿no? Porque si no sería un apañador también de ese tipo de actividades. SITCOP existe, pero tiene que ampliarse a 100% de unidades y no tiene que haber resistencia. Tercera propuesta, en participación ciudadana, a manera de fiscalización, hacer reformas a nivel de reglamentos, leyes. Probablemente no podamos modificar la Constitución a corto plazo porque allí también han cerrado un punto que tiene que ver con la democracia participativa, de lo poco que había democracia participativa, pero abrirlo a nivel de abajo nada más, hasta donde se pueda. ¿Para qué? Para crear espacios tipo cabildos abiertos. Reportes. Así es, donde los actores que hacen frente a la inseguridad rindan cuentas constantemente, pero no que inviten a los ciudadanos que le van a decir, ok, todo bien, sino que haya, digamos, una participación amplia, con capacidad incluso de cuestionar el informe que se presenta y con una capacidad para incluso tener una
crítica y una remoción de cargos a nivel, por ejemplo, lanzo la idea de comisarios. Bien, entonces eso no existe. Y eso a nivel del reglamento de la ley del SINASEC no se está poniendo en acción. Ahí hay que hacer unos ajustes. Y así como este espacio, podemos reflexionarlo en varios otros niveles. La participación ciudadana puede ser como fiscalización potente para efectos de combatir la inseguridad ciudadana. Tremendo, me quedé corto. Cada uno dijo 3, otros dijeron 4, quedo con 1, pero bueno, no importa, igual nos guardaremos para un siguiente programa. Más bien, muchas gracias por acompañarnos, espero que haya sido aleccionador o por lo menos les hayamos dado insumos para que también puedan tomar decisiones en términos políticos, pero para también de alguna manera tener una mayor capacidad de escrutinio de todo aquello que se expone en documentos como un plan de gobierno, ¿no? Ha sido un gusto y será hasta la siguiente ocasión. Rafael. Claro que sí. Allí nos vemos. No nos pierdan de vista. vista. Hasta la próxima. Hasta la siguiente. Nos vemos en la máquina del crimen. Listo.